Buenas tardes, espero que todos estén bien. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra, aprender cada día más el mensaje de Dios. Para nosotros es fundamental, para todo hombre, escuchar la palabra de Dios, porque en la palabra se encuentra la vida. Dios creó al mundo con su palabra, en ella hay mucho poder. Entonces, en este seminario vamos a compartir el Evangelio, vamos a tratar el tema de la palabra que enseña cómo el hombre se apartó de Dios, cuál es el mal que ha hecho el hombre en esta vida y cuáles son las consecuencias de ese mal. Entonces, luego de conocer las consecuencias, buscaremos la solución. ¿Qué solución hay para aquellas personas que están apartadas de Dios? ¿Cómo podemos solucionar esa situación? Entonces vamos a buscar en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 2. Vamos a iniciar con el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Nos enseña: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías acá está enseñando al pueblo. Él se inspiró en Dios y pudo comprender la situación en ese entonces. El pueblo se había rebelado contra Dios. Pero él claramente dice: dos males ha hecho mi pueblo. Eso es delante de Dios. ¿Cuáles dos males realizó el pueblo de Dios? ¿O en qué consisten estos males delante de Dios? Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Eso es un gran mal que ha cometido la humanidad a través del tiempo: apartarse de Dios, dejar a Dios. Dios es una fuente de vida. En Él podemos vivir eternamente, con gozo, alegría. Como el evangelista Cristian estaba compartiendo al principio, que leyó también el libro de Jeremías, él estaba diciendo que Dios ha preparado cosas buenas para nosotros y no malas, para que ese sea el fin de nuestra vida. El sentido de nuestra vida para vivir delante de Dios en buenas obras. Dios ha preparado todo un camino muy bueno para el hombre, lleno de vida. Pero el hombre se apartó de Dios. En ese tiempo había muchas complicaciones en el pueblo de Israel. Los judíos no querían escuchar la profecía ni la palabra de Jeremías, porque Jeremías le hablaba muy fuerte a ellos, muy seriamente, y eso le molestaba. Pero esa enseñanza que Jeremías presenta acá, este libro, podemos verla en la Biblia desde el principio. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso es una bendición, algo muy grande y muy valioso. Que el hombre sea creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre caminaba de acuerdo al corazón de Dios. Estaban unificados. Tenían criterios unificados. No había ningún problema. Y Dios le estableció a ellos en el huerto de Edén, en el medio del huerto, habían dos árboles. Uno de la ciencia del bien y del mal y otro el árbol de la vida. Dios le dijo al hombre, Génesis capítulo 2, vamos a buscar el libro de Génesis. En Génesis capítulo 2, versículo 17 dice:
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, en el medio del huerto habían dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Dios le dijo claramente que no comieran de ese árbol, del de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comieren, ciertamente iban a morir. No quizás, no tal vez, no. Automáticamente comían, iban a morir. Porque ¿eso qué implicaba? Eso implicaba apartarse de la palabra de Dios, renunciar a la voluntad de Dios y seguir otro camino. El fruto de seguir otro camino, aparte de Dios, es la muerte. Al hombre le enseñan desde pequeño a confiar en sí mismo y a seguir sus propios proyectos, sus deseos. Pero la palabra nos enseña que todo camino que parezca derecho al hombre, su fin es camino de muerte. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nuestros deseos, nuestros planes no incluyen la voluntad de Dios. Cuando caminamos apartados de su voluntad. Dios creó al hombre muy bien, a su imagen y semejanza. Le dio dones, bendiciones, podía multiplicarse, podía gobernar la tierra, podía ordenar. Adán tenía mucha inteligencia, podía nombrar los animales. Dios le permitió grandes dones. Él vivía como siervo de Dios. Pero sucedió algo. En Génesis capítulo 3 dice, Génesis capítulo 3 versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Cuando Dios le enseñó a Adán sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo que no pueden comer de él. Ciertamente iban a morir. La serpiente, como muy astuta, esa astucia, esa inteligencia para aprovecharse de los demás, la utilizó en Eva, que estaba sola en ese momento. Él pudo notar alguna debilidad en ella ante la palabra de Dios. Aquí Eva dice, pero del fruto de los árboles que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Dios no había dicho esto de tal manera como lo dijo Eva, porque del fruto del árbol del medio del huerto sí podían comer, pero del de la ciencia del bien y del mal no, sino del árbol de la vida. Aquí ella menciona sobre no tocarlo. Dios no se refería a tocar. Y dice ella, para que no muráis. Ok, para que no muráis. Ellos podían comer de ese árbol, no lo podemos tocar para no morir. No hubo tanta firmeza y seguridad como Dios lo había dicho a Abraham. Entonces, ¿Satanás para qué trabaja? Para que el hombre se aparte de Dios, para que confíe en sí mismo y busque en las cosas del mundo dioses. Aquí lo estamos refiriendo como un árbol, lo estamos refiriendo como fruto, como una serpiente, pero diariamente el hombre tiene deseos, tiene tentaciones en los cuales pone su corazón y lo trata como un tesoro, como si fueran dioses. Hacen de un objeto un dios. No necesariamente tienen que ser esos tótems o esos ídolos que conocemos, esas deidades que en la antigüedad se mencionaban bastante, que hoy día todavía hay lugares donde adoran ciertas enseñanzas mitológicas, creencias, pero no hay que irse muy lejos. Porque si hay una cosa que le gusta mucho al hombre es el dinero. Al hombre las mujeres los hombres, o algún objeto, alguna casa, algún trabajo, depositan su vida en alguna cosa antes que a Dios. Entonces Satanás trabajó en Eva para confundirla,
para que la palabra que permanecía en el corazón de ella fuera sustituida por otro dueño. Nosotros no podemos tener dos dueños. O somos siervos de Dios o de nosotros mismos. A veces pensamos que servimos a nosotros mismos, pero es la voluntad de Satanás. Entonces, mientras la palabra de Dios se mantenía en el corazón de ellos, cuando ellos veían el árbol de la ciencia del bien y del mal, le debía causar temor. Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol. Ellos podían caminar por el huerto muy bien, muy cómodos, pero cuando pasaban cerca del árbol, si ellos hubiesen mantenido la palabra de Dios, cuando ellos tenían la palabra de Dios en su corazón, podían tener temor. Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol. ¿Cuándo se va ese temor? Cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios. Cuando un hijo menosprecia la palabra de su padre le dice, por ejemplo, que no abra la nevera descalzo, que puede causar un problema eléctrico, puede darle corriente. Mientras aceptamos la palabra de nuestros padres o alguien que nos aconseje, tenemos temor. ¿Verdad? No puedo abrir la nevera descalzo porque me puedo electrocutar. Hay temor, pero cuando esa palabra sale de nuestro corazón y es sustituida por otra, por lo general por un pensamiento propio, no nos importa, abrimos la nevera descalzo como quiera, no hay temor. Entonces, mientras ellos mantenían el temor a Dios, se mantenían alejados del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, la serpiente incentivó la curiosidad. Dice el versículo 4. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si recordamos por qué Satanás fue destituido de la gloria que Dios le había permitido, como un ángel muy hermoso, un arcángel, un querubín, fue destituido. ¿Por qué? Porque quería ser como Dios. Él quería ser como Dios. Él fue muy mal agradecido. Dios le había dado mucha hermosura, porque cuando Dios crea las cosas, lo hace con amor. Dios no escatima el amor. Dios se entrega. Por eso podemos ver que la creación de Dios es maravillosa. Todo lo que Dios ha creado es algo maravilloso, porque Dios se esmera. Y Lucifer, como se llamaba en ese tiempo, tenía mucha gloria, mucha hermosura. Dios le había permitido para que viviera delante de Dios, no para que tomara esa gloria para sí mismo, sino como honra y gloria a Dios. Pero fue destituido porque quería ser igual a Dios. Es difícil cuando alguien quiere mucho a una persona, y entrega su vida y esa persona lo traiciona. Entonces, Satanás también quiere que el hombre sea como un contrario, un rival de Dios. Quiere hacer que el hombre sea parte de Dios. Ahí le lavó el cerebro a Eva. Serás como Dios, serás como Dios. Si conoces el bien y el mal, serás como Él. Dice versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, un árbol que causa la muerte. ¿Podemos tener codicia de algo que nos cause la muerte? A ella le pareció bueno comerlo, porque en su corazón ya no moraba la palabra de Dios. Ya se había apartado de Dios.
Dios es vida. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, estamos vivos. Pero cuando cortamos nuestra relación, nos apartamos de Dios, automáticamente morimos. Hay una división entre el hombre y Dios, que es el pecado. El pecado es lo que nos aparta de Dios, lo que deja a Dios. De una persona que se aparta de Dios, sí, hay muchos frutos que vamos a conocer más hacia adelante. Pero ese pecado de Adán, de Eva, que sacaron de su corazón la palabra de Dios, eso fue un gran mal, apartarse de Dios. Y no solamente menospreciaron la palabra de Dios, sino que introdujeron en su corazón otra palabra, otra voz, otro dueño, otro señor. Ellos se hicieron siervos, cambiaron de dueño, eran siervos de Dios, se hicieron siervos de Satanás. Desobedecieron la palabra de Dios, menospreciaron su palabra y aceptaron la palabra de Satanás. Valoraron la palabra de Satanás. Se hicieron siervos, se constituyeron siervos del pecado. Eso creó la división entre el hombre y Dios. El versículo 7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí nos enseña, cometieron pecado, se apartaron de Dios, pero experimentaron algo nuevo. Conocieron que estaban desnudos. Dice la palabra que se hicieron delantales. Querían cubrir su desnudez. Entró la vergüenza. Cuando vivimos en la casa de un familiar, el hijo puede salir en pantaloncillos, en ropa interior. Las mujeres se cambian delante de sus hermanos, primos, amigos, familiares cercanos. Cuando viven en un mismo hogar, cuando son una familia, forman una familia. Y no hay ningún problema, no hay vergüenza. A veces las hermanas lavan la ropa interior de los hermanos lavan la ropa interior de sus hermanas, los padres lavan la ropa de sus hijos. A veces entran al baño y se le olvida la toalla. Mami, pásame la toalla. Se me olvidó. O fulano, pásame la toalla. Son familia y no hay vergüenza. Adán y Eva conocieron la vergüenza después de apartarse de Dios. Estaban avergonzados. Y para solucionar esa situación, quisieron trabajar por sí mismos. ¿Y cuál fue el desarrollo del trabajo del hombre? ¿Hasta dónde llegó? Hasta coser hojas de higuera, hasta preparar tu ropa, más bien delantales con hojas de higuera. Dice versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, aquí dice cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El trabajo del hombre es así. Quizás mucha gente ha escuchado esta palabra, muy famosa, que Adán y Eva vestían delantales. Hoy nosotros iniciamos leyendo Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Esos 2 gran males ha hecho el hombre. Primero, se apartó de Dios el hombre, nos apartamos de Dios. ¿Por qué? Por seguir nuestro propio camino y deseo. Independizarnos. Yo, soy una propia entidad, no necesito a Dios, puedo vivir solo. Puedo emprender en mi camino sin Dios. El hombre se apartó de Dios. ¿Y cuál fue el segundo mal? Que cavaron para sí cisternas rotas
que no retienen agua. El agua representa la vida. El hombre necesita agua para vivir. Pero ¿cómo puede almacenar agua si tiene una cisterna rota? Si no tiene la capacidad para poder almacenar el agua. No sirve. El corazón del hombre se volvió como una cisterna rota. Siempre quiere llenarlo, pero nunca se llena. Siempre quiere saciarlo y nunca puede. Imagínense un vaso sin fondo. Queremos echar agua, nunca se va a llenar. Hay un método, pero no lo voy a decir hoy, lo voy a decir mañana. Entonces ellos querían no solamente vivir según sus pensamientos, sino buscarle una solución a sus problemas, pero de nada servía. Como guardar dinero en un saco roto. Dios representa la vida, el Espíritu de Dios representa el agua, esa vida. Mientras estábamos conectados con Dios, necesitábamos agua, necesitábamos su Espíritu. El hombre sabe que necesita el Espíritu de Dios. Se aparta de él, entonces busca el Espíritu en un lugar donde no puede. Busca lo que necesita para vivir de donde no lo hay. Eso es un gran mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que se aparta de Dios tiene una condición, una oportunidad, hay una opción, que es regresar a Dios. Pero si se aparta de Dios y en vez de regresar a Dios lo que hace es que cava por sí mismo cisternas para retener agua y poder vivir, pero sin embargo esa cisterna está rota, que no le funciona para nada, eso es un gran mal. Mientras el hombre siga confiando en una cisterna rota, querrá vivir por sí mismo. Hasta que no reconozca que esa cisterna no le va a retener agua, nunca va a regresar a Dios. Por eso el segundo mal es peor que el primero. El primero hizo que se apartara de Dios, pero el segundo es querer vivir por su propia cuenta. Eso delante de Dios, muy malo. Hoy día mucha gente vive así, sin tomar en cuenta a Dios y queriendo solucionar todo según su criterio y según su fuerza. Entonces, vamos a continuar acá. Si nosotros leemos Jeremías capítulo 2, versículo 19. Jeremías capítulo 2, versículo 19 nos enseña: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel en tiempo de Jeremías pasaba mucha dificultad. Para el 930 a.C., el pueblo de Israel se había dividido en dos: Israel del norte y el reino de Judá en el sur. Se habían rebelado contra Dios. Para el 576 a.C. aproximadamente, 570, 576, 330 y pico de años después de haberse dividido el reinado, empezaron a verse grandes consecuencias. Fueron invadidos, fueron llevados al imperio de Babilonia en aquel tiempo. Hubo una deportación hacia Babilonia. El pueblo sufrió bastante. Podemos pensar entonces, ¿dejar a Dios nos trae beneficios o cuál es el resultado de apartarnos de Dios? Cuando el hombre busca por qué suceden las cosas, las situaciones difíciles que vemos hoy día, que se han visto a través del tiempo, hay un factor común y es la falta de Dios en el corazón del hombre, la falta de los valores, la falta de la buena conciencia. Aquí dice: tu maldad te castigará. ¿Por qué recibimos castigo? Porque Dios quiere castigar. Dios castiga al hombre. No. Claro, el padre que quiere a su hijo lo castiga y lo ordena, lo disciplina. Eso hace un padre que quiere a su hijo.
Pero hay personas que toman una decisión, le sale mal y le echan la culpa a Dios. No, tus decisiones te castigarán, fue tu decisión. Ahí sí quieren meter a Dios al medio para decir que Dios hizo lo malo contra el hombre. Aquí dice, tu maldad te castigará. No, Dios, tu maldad te castigará. También dice, y tus rebeldías te condenarán. El hombre que se hizo rebelde, esas rebeldías que se refiere a cada palabra, es esa oposición a servir a Dios. Esas rebeldías son las que nos condenan a nosotros. Sí. Vamos a profundizar un poco en esto, en el fruto del camino del hombre, sin tomar en cuenta a Dios. Por eso vamos a buscar en Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre conoció a Dios, pero hubo un momento en que no le glorificó, no le rindió honra. Sin embargo, se envaneció en sus razonamientos. Se apoyó mucho la confianza en sus pensamientos, en sus teorías, su experiencia y conocimiento, y esos conocimientos que siguieron, esa experiencia que adquirieron por seguir su propio camino, lo que hicieron fue que el hombre creara ídolos. Yo no voy a creer en un Dios que me salvó, que me libertó de la esclavitud, 400 años de esclavitud, que me sacó de Egipto, que me cuidó, que me dio comida, que me dio ropa que no se gastó, ni la comida nunca faltó, siempre me dio agua. Yo no voy a creer en ese Dios que me salvó, yo voy a creer en un madero. Eso como que es algo extraño. Yo voy a creer en una roca, yo voy a creer en el agua, vamos a creer en el Dios del sol, vamos a creer en la lluvia, en el viento, pero en el Dios que me creó, en el Dios que me salvó, en el que estuvo conmigo constantemente, en ese yo no voy a creer. A eso llegó el razonamiento lógico del hombre. El hombre siempre cree en alguien. Aquel que dice que no cree en Dios, cree en algo. Si no cree en Dios, cree en sí mismo, pero cree en algo. Y hace de sí mismo su propio Dios. Algunos quieren alguna otra cosa, pero el hombre siempre busca algo. Y se sabe en el momento de la muerte, ¿qué filosofía puede consolar al hombre? ¿Qué filosofía podrá consolar al hombre en el momento de la muerte, en el momento de la verdad? Nosotros somos polvo y ceniza, con aliento de vida, pero no debemos olvidar que somos polvo y ceniza. Estamos vivos por la gracia de Dios. El hombre se apartó de Dios para seguir ídolos. Cisternas rotas que no retienen agua. Sabe que necesita agua, pero crea una cisterna sin fondo. No quiere creer en Dios, pero sin embargo cree en una silla, en una vaca, en un animal, en cualquier cosa. Fruto de ese camino, dice acá, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre no aprobó tener en cuenta a Dios. Fruto del apartarse de Dios, acá la Biblia enseña, ¿cuál fruto? Podemos ver muchos movimientos de homosexuales, de todo tipo, y cada día siguen surgiendo nuevas tendencias extrañas. Que yo nazco con eso, que eso se forma, que eso es genético, muchas teorías. El hombre fue entregado a ese camino por su desobediencia y por caminar apartado de Dios. Y cuando la palabra dice entregado, Dios no obliga a la gente, Dios enseña su camino. Pero si ese fue el camino que usted tomó, el no tomar en cuenta a Dios, fruto de ese camino cae en ese tipo de tentaciones y no puede vencerlas. No hay fuerza, no hay espíritu de Dios para poder vencer esas tentaciones, esa lascivia, todo tipo de deseos carnales y sexuales incontrolables. Yo me río porque hay personas que le echan la culpa a alguien. Hay un refrán que dice, hay que echarle la culpa a alguien, pero no es así. Hay que responsabilizarse. Usted hizo lo malo, debe ser responsable de lo que hizo. Hay una causa y un efecto en ese sentido. Usted hizo lo malo, no espere recibir algo bueno. A veces recibimos situaciones difíciles sin tener que hacer algo malo. No me refiero exactamente a esto. Porque es diferente cuando uno delante de Dios camina en la palabra, en la promesa, en el Espíritu de Dios, se enfrenta a situaciones complicadas, no recurre a la mala conciencia para poder pasar esas situaciones. Pero una persona que no tenga una fe cristiana, una moral de Dios espiritual, no puede, no se enfrenta igual a las situaciones. No tiene fuerza para poder vencer. Versículo 29 dice acá, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Todo lo que mencionamos acá lo vemos diariamente: homicidios, contiendas, peleas, desobedientes a los padres, avariciosas, personas avariciosas, sin misericordia. Todo eso se está viendo cada día. El hombre se envaneció en sus razonamientos, siguió su propio camino, no tomó en cuenta a Dios. Vemos esas situaciones diarias, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a un político. En el último que vemos es en nuestro corazón, nuestro sí mismo. Hay que ver nuestro sí mismo. Si nosotros nos conociéramos, no creyéramos en nosotros. Ustedes pueden creer en una persona que es mentirosa, que es engañosa. La palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No, yo no puedo creer en esa persona porque es mentirosa, porque es perversa. Pero cuando nosotros reflejamos nuestro corazón según la palabra de Dios, podemos ver, pero yo soy igual. Sin embargo, el hombre que no puede reconocer su debilidad por haberse apartado de Dios, no puede buscar una solución al cambio. Dos males ha hecho el pueblo: se apartaron de Dios, pero cavaron para sí cisternas rotas. Mientras el hombre deje de esforzarse por sí mismo, deje de cavar cisternas rotas, cuando el hombre deje eso, reconociendo que ha hecho un gran mal por haberse apartado, encontrará un camino a la salvación que está ahí preparado para volver a Dios. Porque Dios ha preparado un camino para que el hombre pueda regresar a Él. Pero mientras siga cavando cisternas rotas por sí mismo, no puede.
No sirve el trabajo del hombre para poder volver a Dios. Estamos manchados. Un corazón manchado ensucia. El árbol de pera va a transmitir peras, no va a poder transmitir otro fruto, ni guayaba. No puede, hay que arrancar la raíz del árbol de pera y sembrar otra raíz de otro árbol si queremos otro fruto. Satanás, por ejemplo, sacó del corazón del hombre la palabra de Dios y sembró en el corazón de ellos, Adán y Eva, sembró la semilla del pecado. Satanás es astuto, él sabe exactamente, yo no puedo tener a alguien que mezclado. Sacaron la palabra de Dios y introdujo la palabra de Satanás, su palabra en el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo podemos volver a Dios? ¿Cómo podemos? Primero debemos reconocer que estamos apartados de Dios. Nacimos así, porque por un hombre nos constituimos todos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que por un hombre todos constituimos pecadores. Adán. Y no hay diferencia por cuanto todos pecamos. La persona que se mantiene apartada de Dios no puede vivir con Dios, le espera solamente el infierno. No es juzgando. La luz y la oscuridad no pueden estar juntos. Cuando Dios creó al Dios creó al mundo, la tierra estaba desordenada y vacía en tinieblas. Así dice la palabra en Génesis capítulo 1. Y cuando Dios le habló a la tierra, sea la luz, hubo poder en su palabra, se manifestó la luz y separó Dios la luz de las tinieblas, porque las tinieblas no prevalecieron a la luz. Esa oscuridad y esa luz tiene una connotación. Tiene un significado. La luz representa a Dios, a Jesucristo. Y la oscuridad, los corazones apartados de Dios. Eso representa la luz, a Jesucristo, y la oscuridad, las personas apartadas de Dios. Cuando Dios creó la luz, se separaron las luces de las tinieblas, no pueden estar juntos. No pueden. Luego Dios continuó creando la tierra y lo que era un desorden se volvió un jardín muy hermoso. Es decir, la palabra tiene el poder para ordenar nuestro corazón. Tiene mucho poder. Aunque nuestro corazón esté desordenado, vacío, en tinieblas, si encontramos esa luz que organizó todo en el principio, esa es la luz que necesitamos en nuestro corazón para vivir ordenadamente. Y esa luz es Jesucristo. Jeremías capítulo 2, que estamos leyendo, Jeremías capítulo 2, también nos dice algo. Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía. Esa era una sustancia que se utilizaba, no sé si actualmente puede ser utilizada, pero era una sustancia utilizada para emblanquecer, específicamente la ropa. Una sustancia alcalina creada de sales alcalinas, se utilizaba para emblanquecer. Hoy quizás tenemos mucho tipo de jabones, tenemos mucho tipo de limpiadores, desinfectantes, así, muchos. Y limpiamos las cosas, las mesas, o nos bañamos, nos limpiamos, nos lavamos con jabón. El pecado no se puede lavar con jabón. Esto quiere decir que el hombre construye cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, hay un método correcto para nosotros poder reconciliarnos con Dios, pero no es con lejía, ni jabón de coaba, ni jabón de olor, ni tampoco azúcar ni leche, ni con aceite. El aceite purifica, lo utilizaban para purificación.
Por eso tiene su mensaje y su enseñanza. Pero hay un método para limpiar nuestro corazón. Isaías capítulo 1, versículo 15 y 18. Isaías capítulo 1, versículo 15 y 18 dice: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Vamos a ver, ni con lejía ni con jabón podemos limpiar nuestro corazón del pecado. Hay personas que escriben en una hoja su maldad y la lanzan en una fogata, un ritual, hacen unas palabras, unas oraciones y entienden que así se limpian del pecado. Hay muchas maneras. Hay personas que toman su propio camino, deciden ayudar a otros como para expiar su maldad. Hay otras personas que se golpean a sí mismos. Hay otras que liberan todo lo que han hecho de su corazón contándole a otra persona para hacerse sentir bien, despojado. Muchos métodos para limpiar nuestro camino. Aquí versículo 15 dice que una persona, como estaba el pueblo contaminado, lleno sus manos de sangre de tantos homicidios que habían realizado, ellos oraban a Dios, le podían pedir a Dios y Dios no iba a escuchar. Isaías capítulo 59 enseña que el pecado ha hecho una división entre el hombre y Dios de tal manera que Dios no puede escuchar. La palabra dice que Dios tiene su mano solícita, dispuesta a ayudar al hombre, pero que ese pecado del hombre ha hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios. Hay una división, una pared intermedia entre Dios y el hombre, que es el pecado. El hombre quiere ser limpio de su pecado, pero entonces vive apartado de Dios, siguiendo su propio pensamiento, sus propios criterios, confiando en sí mismo y pone a Dios en último lugar. Entonces quiere que Dios limpie su corazón. Así no se puede. Dios sí escucha la palabra del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de dirección, no una simple toma de decisión. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Si yo tengo que ir de Santiago al norte, estoy en Santiago actualmente, si yo necesito ir a un pueblo del norte y me doy cuenta que voy en un autobús que se dirige al sur, primero debo reconocer que estoy equivocado, porque si no reconozco que estoy equivocado, llego directo al sur. El objetivo es ir a la playa, al norte, Océano Atlántico. Entonces, ¿qué debo hacer? Quiero ir al norte, pero me entero después que voy en una guagua que va directo al sur. Sí, yo quiero ir al norte, ¿verdad? Yo no puedo ir al sur, me arrepiento. Hasta que usted no se apee de esa guagua, usted no se ha arrepentido. Si usted sigue su propio rumbo hacia el sur, sabiendo que tiene que ir al norte, no se ha arrepentido. Tiene que detener el autobús, tiene que apearse, desmontarse de ese autobús y tomar otro que vaya al norte. Cuando se dirija al norte, se arrepintió de su camino, se cambió, hubo un cambio de dirección. Por eso mucha gente con la boca dicen, no haré esto, no haré aquello, pero siguen haciéndolo. En eso no hay arrepentimiento. Se está engañando a sí mismo. Aquí, versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Sí quiero volver donde Dios, pero no abandona lo malo que está haciendo. Sí quiero servir a Dios, pero se mantiene atado al pecado, a sus deseos de la carne. Entonces, no hay arrepentimiento en usted desear hacer lo bueno y no hacerlo.
Hay que dejar de hacer lo malo. Necesitamos ayuda, necesitamos fuerza para educarnos, tanto espiritualmente como mental. Entonces nos acercamos a la palabra, pero primero se necesita el corazón dispuesto, un corazón dispuesto a cambiar, un corazón que reconozca que está caminando mal y que necesita ayuda. Hay que tomar esa decisión. No solamente desear, yo deseo hacer lo bueno, pero vivo haciendo lo malo, que no puedo. La palabra de Dios nos permite la fuerza, pero hay que ceder, hay que soltar nuestro sí mismo, nuestro apoyo. Hay que soltar, hay que estar libre de tensión. En el seminario pasado, el hermano Juan estaba compartiendo y habló sobre el paralítico de 38 años, enfermo por 38 años. Una situación muy difícil, en verdad, muy complicada. 38 años siendo paralítico, alguien le debió dar comida, alguien lo alimentaba, ¿verdad? Para estar vivo, porque si no lo alimenta, ¿cómo puede vivir? Alguien le cambiaba la ropa, o si no, vivía con una ropa sin cambiar durante mucho tiempo, para bañarse, para cualquier necesidad fisiológica que necesitaba. Muy complicado. Paralítico por 38 años. Estaba en un lugar donde las personas esperaban que se moviera el agua. En un estanque, cerca de un estanque. Y cuando la idea era, la creencia, que cuando el agua se movía, llegaba un momento en que el agua se iba a agitar, como si fuera un espíritu, algo sobrenatural que agitaba el agua. Ellos entendían que era un ángel que agitaba el agua y en ese instante, el primero que entraba al estanque se iba a hacer sano. Lo del ángel, lo del movimiento del agua representa el trabajo del hombre. Una teoría que nunca daba resultado. Falso. Ellos esperaban porque según la historia, de tiempo en tiempo se sanaba a una persona de esa manera. De tiempo en tiempo. Tampoco había seguridad en esa sanación. Pero sí estaban preparados porque tenían apoyo y fuerza en una falsa esperanza de ser sanos. Mucho tipo de enfermos. Jesucristo llegó ahí y sucedió algo maravilloso y algo extraño. Porque dentro de todos los enfermos que habían en el estanque en Betesda, Jesucristo solamente sanó a uno. ¿Qué condición tenía esa persona? ¿Por qué? Habían muchos tipos de enfermos, pero entre ellos la mayoría tenían apoyo en sí mismo, tenían confianza y esperanza en poder solucionar sus problemas acorde a sus conocimientos, a su capacidad. Quizá había un cojo que decía, yo estoy cojo, pero aquel está ciego, yo puedo ver bien y cuando se agite el agua puedo entrar primero que el ciego. Quizá el ciego decía, él es muy tonto, aunque yo estoy ciego, mis otros sentidos están más agudos, yo puedo escuchar el sonido del agua, automáticamente se mueva, puedo entrar. Pudieron tener apoyo en sí mismo. Ellos mismos confiaban en que si se agitaba el agua, ellos iban a caminar y entrar y iban a ser sanos. Pero el paralítico no tenía ni una esperanza. El paralítico estaba ahí de casualidad, porque ya él sabía que no tenía esperanza. Aunque pudieron haberle dado esperanza de llevarlo allá para que se sanara, él sabía que no había esperanza. Y Jesús se acerca a él y le dice, ¿quieres ser sano? Dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Lo primero es, no tengo quien me meta en el estanque. Lo segundo, si aparece alguien y me toma y me lanza al estanque, ya otra gente de seguro entra primero que yo, no sirve. ¿Qué esperanza tenía él? Cero. ¿Qué apoyo en sí mismo? Cero. No tenía esperanza en sí mismo para recibir la sanación, ni la salvación. Cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, con el corazón del paralítico de 38 años, entonces podremos encontrar la sanación. Una persona que no se apoya en su propio pensamiento, no se apoya en su propio corazón, no se apoya en su propia experiencia. Por eso Jesucristo puso de cabeza a los filósofos de su tiempo. Los judíos no entendían a Jesús. Este hombre habla totalmente diferente a lo que nosotros hemos caminado, porque ellos se apoyaban en su propia fuerza para poder agradar a Dios.
Así, Jesucristo le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y la palabra dice que al instante se sanó. Mientras había un ángel que de tiempo en tiempo, donde no había seguridad, sanaba a la gente. Por otro lado, Jesucristo, cuando la palabra entró en el corazón de ese hombre, automáticamente se sanó. Mientras nosotros estemos con fuerza nadando, y que me estoy ahogando, pero tengo fuerza, el salvavidas no puede entrar. ¿Por qué? Porque el hombre puede utilizar su propia fuerza mediante la desesperación y puede hacer que el salvavidas pierda la vida también. Muy peligroso. Por eso no menosprecien el trabajo de un salvavidas. El salvavidas tiene que esperar que esa persona deje la fuerza, se abandone a sí mismo, se rinda. En ese momento, rápidamente, cuando ve que el hombre pierde la fuerza, entra y lo saca. Pero mientras el hombre tenga fuerza, puede ahorcarlo. Por eso han perdido la vida. Puede estrangularlo, perdón. Muy peligroso. Jesucristo no puede entrar en nosotros mientras estemos apoyados en nuestro propio camino. No puede. Miren el paralítico. Esa condición tuvo ese señor que recibió la salvación en Cristo. Eso fue maravilloso. Nosotros también necesitamos a Cristo. Debemos reconocer que el paralítico soy yo. Y que a través del Evangelio de Jesucristo nosotros podemos recibir la salvación. El Evangelio de Jesucristo es universal. Yo no estoy hablando de religión en específico. Estoy hablando del cristianismo. Es universal. Es para todos. El Evangelio puro, tal cual de Jesucristo, necesitamos cada uno de nosotros. Vamos a buscar acá. ¿Recuerdan Adán y Eva que estábamos compartiendo? Que Adán y Eva, ¿qué hicieron para cubrir su pecado? Hicieron delantales con hojas de higuera. El delantal de hoja de higuera se seca con el sol, se daña, se rompe muy fácil, no es resistente, no puede tapar su desnudez. Momentáneamente, fracasa otra vez, fracasa otra vez, fracasa otra vez. El hombre sin Dios trata de hacer lo bueno, fracasa, trata. Entonces tratar no es cumplir. Pero por lo menos trato, no está cumpliendo. Buen corazón tiene, muy buen corazón. Está tratando de hacer lo bueno, eso es un muy buen corazón, pero no puede. Porque su propio método no está dando resultado. Entonces hay que buscar un método diferente. ¿Qué nos ofrece Dios? Primero, abandona tu método. Sé paralítico de 38 años. Ok, Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hizo Dios para solucionar el problema de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo? Al ver su desnudez. Vamos a buscar Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 21. Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis capítulo 3, versículo 21 dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué Dios le hizo túnicas de piel al hombre? Porque el hombre no hizo un trabajo perfecto, no construyó unos delantales de hoja de higuera. El delantal de la hoja de higuera representa la cisterna rota, que por más que trate el hombre, otra vez se daña, otra vez nunca se llena el corazón del hombre. Como el mar, decía Salomón, el corazón del hombre es como el mar, que los ríos desembocan en él y nunca se llena. El mar, ustedes han visto el mar lleno, se llenó el mar y todos los ríos desembocando. El mar se mantiene, el corazón del hombre se mantiene igual.
Por más que trate y esté introduciendo cosas, siempre le falta. Así mismo es el trabajo del hombre. Trata, pero no logra. Para solucionar su camino delante de Dios. Entonces, ¿cómo podemos solucionar nuestro camino? Dios, vamos a ver el corazón de Dios. ¿Qué utilizó Dios para cubrir el pecado del hombre? Cubrir la desnudez, esa vergüenza. Dios utilizó túnicas de pieles. La túnica de piel es muy resistente, ¿sí o no? ¿Se parece una ropa de piel a una ropa de hoja? Resistente, lo cubre bien del frío, lo protege. Pero para que haya túnica de piel debe haber un sacrificio. Se necesita derramamiento de sangre. Se necesita algún cordero. Se necesita de algún cordero, por ejemplo. Para que haya derramamiento, para que haya túnica de piel, debe morir un animal, debe haber un sacrificio. Uno de los hijos de Adán y Eva, Abel, conocía el corazón de Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Por eso la ofrenda de Abel fue grata ante los ojos de Dios, porque Abel no ofrendó lo de sí mismo, él ofrendó lo de Dios, lo que a Dios le gusta. Sin embargo, el trabajo de Caín fue muy fuerte, muy duro. Caín se fajó verdaderamente para preparar una ofrenda a Dios llena de verdura, de frutas, verduras, algún vívere. Caín se esmeró. La palabra dice: Caín trajo del fruto de la tierra. La tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Con el sudor de tu frente, dijo la palabra, trabajarás, y Dios maldijo la tierra. Espinos y cardos te dará. El trabajo de Caín fue presentar frutos o algún producto de la tierra, de una tierra ya maldita. Pero más que eso, el esfuerzo de Caín. Él se fajó muchísimo porque por sí mismo presentó algo bueno, que hay personas que malentienden. No, que a Dios no le gustó la ofrenda de Caín porque le llevó la rabiza de los plátanos. No. Caín se fajó y entregó lo mejor de la tierra. Pero ¿qué había en el corazón de Dios? La tierra ya había estado maldita. Caín no conocía el corazón de Dios. Fruto de no conocer qué le agrada a Dios, hay problema. Por más esfuerzo que el hombre haga para agradar a Dios, si no sabe lo que en verdad le guste a Dios, ¿cómo va a presentar? Cuando un hombre se enamora de una mujer, debe conocer exactamente lo que le agrada a esa mujer. Sin conocer, si le entrega una cosa que no le gusta, hay problema. Cuando una persona quiere a alguien, quiere agradar a alguien, busca lo que le gusta a esa persona, qué yo puedo regalarle a esa persona. Para nosotros reconciliarnos con Dios hay que ver qué Dios le agrada. ¿Cómo fue que la ofrenda de Abel fue grata? Entonces, ¿cómo podemos? ¿Qué Dios hizo para cubrir la desnudez de Adán? Un cordero. Nosotros en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 29. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 29, enseña: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había reconocido a Jesucristo al día después de él bautizarse como el Hijo de Dios. En el bautismo de Juan, de Jesucristo por Juan, Jesucristo testificó que en él se cumpliría la justicia de Dios. La paloma descendió, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió como él, y Juan sabía que el Espíritu de Dios iba a descender en el elegido, en el Cristo, en el que iba a salvar la tierra, al mundo. Y luego, cuando se levantó desde el agua, Jesucristo, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo dieron testimonio ese día
Ese bautismo de Jesucristo en Juan fue el testimonio de que este es el enviado de Dios. El trabajo para el cual Juan estaba preparado, ahí había terminado. De ahora en adelante todos mis seguidores irán a donde ti. Juan preparaba el camino para que todo aquel que caminaba según sus pensamientos y criterios renunciara a su propia creencia y recibiera la palabra del Salvador Jesucristo. Después del día siguiente, por eso dice acá Juan ve a Jesús. Dice versículo 28, capítulo 1, versículo 28, San Juan capítulo 1, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, la paga del pecado es la muerte. Nosotros con pecado moríamos, no podíamos ir a donde Dios. Necesitamos solucionar el problema del pecado aquí en la tierra. Siendo paralítico no podemos, no tenemos esperanza de agradar a Dios por nuestra propia fuerza. Un corazón con maldad quiere hacer lo bueno. Ok, a nivel humano un corazón muy bueno, pero hay maldad. Está apartado de Dios, está contaminado. Necesitamos la reconciliación y Dios preparó a Jesucristo, una ofrenda, el precio de Jesús, una ofrenda justa y limpia. Jesucristo sufrió todo el castigo que el culpable merecía y mereció. Jesucristo fue caminando hasta la cruz, sufriendo el cruel castigo. Su cuerpo fue molido. En Levítico capítulo 16 enseña que habla de la sangre y dice que Dios entregó la sangre para expiación. En aquel tiempo utilizaban ofrendas de sacrificios de cordero para limpieza del pecado. Y la palabra dice que la vida de la carne en la sangre está, dice la palabra. Mientras una persona tenga sangre, tiene vida, o sea que la vida se encuentra en la sangre. Y como evidencia de muerte, una persona cuando pierde su sangre, muere. Jesucristo necesitaba derramar toda su sangre. Era la evidencia de que Él en verdad murió por nuestros pecados. Y en la cruz, uno de los soldados le clavó una lanza que al final derramó sangre y agua. Cuando ya el cuerpo bota agua, ya había cesado la sangre de su cuerpo, como evidencia de que en verdad Él pagó el precio del pecado y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero si leemos Romanos capítulo 6, versículo 4, vamos a ver, antes de terminar, Romanos capítulo 6, versículo 4, porque todos sabemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y en la calle se encontrarán a mucha gente que le dice Jesucristo murió por ti. Jesucristo murió por ti. En tercera persona. Jesucristo murió por ti. Así enseña. Es cierto. Pero hay algo más. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra dice que nosotros somos sepultados juntamente con Él. Ok. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No solamente debemos recordar que Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado, sino que también nosotros debemos considerar que morimos juntamente con Él. Esa palabra en la Biblia, juntamente, la dice muchas veces, en muchas ocasiones, y es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si yo considero que yo morí, debo entender que mi apoyo en mí mismo murió juntamente con Él. Mi ego, ese sí mismo que nos enorgullece, un orgullo, murió también. Yo morí juntamente con Jesucristo.
Mi yo que considero bueno, mi yo que considero malo, el yo que quizá otra gente considera que es malo, el yo que quizás otra gente considera que es bueno, murió en Cristo Jesús. Porque aunque por la vista puedan ver a una persona, mira, muy bueno, sí, pero dentro de su corazón hay maldad, hay pecado, hay mucho problema. Vive en oscuridad dentro de su corazón, aunque por su físico pueda transmitir algo diferente. Debemos reconocer que ese viejo hombre murió, fue sepultado juntamente con Jesucristo. Porque muy fácil le atribuimos, ok, Jesucristo murió por mí, pero yo sigo mi propio camino, mi propio deseo, confiando en mi propio criterio, apartado de Dios. Sí, yo sé que Cristo murió por mí, pero yo vivo como quiera. No. Esa persona no ha muerto. Para nosotros poder resucitar, necesitamos morir. Para Jesucristo resucitar, primero debía morir. Eso es sumergirse en el agua. El bautismo es cuando nosotros juntamente con Jesucristo consideramos que morimos. Ese es el bautismo. Cuando morimos y cuando Jesucristo resucitó al tercer día, la palabra dice, nosotros también debemos considerar que resucitamos juntamente con Él en vida nueva. Pero sin yo abandonar mi camino, no puedo. El arrepentimiento, ahí donde entra, en la muerte. Para yo poder morir con Jesús, primero debo apartarme de mí sí mismo. Eso es la circuncisión, la de corazón. Cortar nuestro sí mismo para morir juntamente con Jesucristo. Y tener la posibilidad, la oportunidad que por el poder de Dios le resucitó de entre los muertos. Aquí dice Romanos capítulo 6, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Recuerden que nosotros morimos con Jesucristo y así también resucitamos juntamente con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros debemos considerar esto. Yo morí juntamente con Jesucristo. Ese hombre débil que quería hacer lo bueno y no podía, fracasaba, ahora reconociendo que Cristo le dio la oportunidad de la resurrección juntamente con Él, el Espíritu de Dios entra a cada uno de nosotros y el mismo que le dijo a la mujer adúltera, vete, no peques más, también tiene poder para que nosotros caminemos bien delante de Dios. Debemos creer que el Espíritu de Dios permanece con nosotros en Cristo Jesús y Él nos orienta a hacer lo bueno. Por eso necesitamos la lectura bíblica, necesitamos crear hábitos que mantener fresca la palabra de Dios en nuestro corazón. Mientras estemos viviendo en esta tierra, las situaciones no cesarán, pero cambiará la manera de vivir, en cómo nos enfrentamos a las situaciones. Es diferente cuando uno se apoya en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios. Estoy hablando para el que cree, el que no cree, nada de lo que yo estoy diciendo tiene sentido. El que cree en Dios, el que cree en la palabra de Dios como vida y poder, debe creer también que el Espíritu de Dios permanece en nosotros y nos permite hacer lo bueno. Nos da la fortaleza. Nos permite obrar bueno. ¿Qué obras son las buenas? ¿De dónde salen las buenas obras? De un corazón unido con Dios. Pero de un corazón apartado de Dios no pueden salir buenas obras. Pero Cristo nos dio vida nueva para que nosotros caminemos en buenas obras que Dios ha preparado. La palabra del cristianismo nos enseña a nosotros a vivir en buena conciencia. Dios a través de la palabra nos educa mediante la buena conciencia para amar a los demás, para servir. Bueno, últimamente voy a leer Primera de Corintios, último versículo, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, porque mañana vamos a continuar. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11.
Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto erais algunos, más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes éramos borrachones, amargados, nuestra vida carecía de sentido, o vivíamos en una ilusión, no controlando nuestras emociones, falta de dominio propio, falta de buena conciencia. Mas en Cristo Jesús, dice la palabra, hemos sido lavados, ya habéis sido santificados. Cristo nos hizo santos por su gracia, nos lavó, su Espíritu nos cubrió, nos permitió nueva vestidura para andar como de día, no como ladrones en la noche, sino como una persona íntegra, honesta, consigo mismo y con los demás. Nos permitió esa gracia. Hasta aquí, dar las gracias a Dios, a cada uno de ustedes por permanecer escuchando este mensaje. Como el título de esta campaña, Dios nos ha preparado grandes cosas para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros pueda vivir bien, en buena conciencia, delante del mundo, delante del pueblo. Hoy día necesitamos personas que gobiernen, que trabajen con buena conciencia, que sean personas honestas consigo mismo, honestas con los demás, delante de Dios. Hasta aquí, mañana continuamos. Ese seminario empezará mañana a las 11 de la mañana. El canal que la vía que estamos utilizando para transmitir es el canal Infinita Gracia. En este canal el evangelista Cristian comparte el mensaje espiritual y muy buenas informaciones que nos ayudan a nosotros a la vida de creencia. Por eso agréguense a este canal y cada vez que tendremos algún evento le saldrá una notificación que le avisará para que se puedan conectar y sacar provecho del contenido que tenemos ahí en ese canal. Gracias por todo, gracias por participar y voy a orar para terminar. Oremos. Señor, le damos gracias de que hoy día nos haya dado la oportunidad de poder compartir la palabra. Nosotros pudimos reflejar nuestro corazón en ella, pudimos ver que el hombre en verdad se apartó de usted por seguir su propio camino y deseo, pero por más que el hombre intentaba resolver sus problemas, no daba resultado, como una cisterna rota que no retiene agua, como una ropa de higuera, de hojas de higuera, no sirve. Pero usted nos ha permitido la gracia de poder preparar un camino para la salvación a través de Jesucristo, para que nosotros dejemos nuestro camino y recibamos esa enseñanza de amor, esa enseñanza que nos fortalece, nos permite vivir en amor delante de todo el mundo, Señor. Le agradecemos, dejamos nuestro camino y vida en sus manos y este seminario para que todo aquel que haya escuchado pueda recibir la gracia, Señor. Y le hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.